Buenas tardes. Les saludo con respeto a esta concurrencia que representa la lucha que está dando el Sindicato Mexicano de Electricistas. Saludo también con respeto a la mesa de ponentes y a lo lejos saludo los 65 días de los y las huelguistas de hambre que están en el Zócalo. Con la llamada desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el Estado mexicano incumple su obligación internacional de respetar el derecho al trabajo de los afiliados al ESME, ya que el derecho al trabajo, amparado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966, en vigor desde 1976 y ratificado por México en 1981, afirma la obligación de los Estados partes de garantizar a las personas su derecho al trabajo libremente elegido y aceptado. En particular, el derecho a no ser privado de trabajo de forma injusta. El derecho al trabajo, como ya se anunció, es un derecho humano fundamental reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional. Dicho pacto, a través de su artículo 6, trata este derecho más extensamente que cualquier instrumento de derechos humanos. El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, en lo sucesivo, desarrolla explícitamente la dimensión individual del derecho al trabajo mediante el reconocimiento en su artículo 7 del derecho de toda persona a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, en especial la seguridad de las condiciones de trabajo. La dimensión colectiva del derecho al trabajo se aborda en el artículo 8, que estipula el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al sindicato de su elección, así como el derecho de los sindicatos a funcionar libremente. Cuando se redactó el artículo 6 del pacto, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que los artículos 6, 7 y 8, derecho al trabajo, derecho a condiciones equitativas y derecho a fundar sindicatos, son interdependientes. La calificación de un trabajo como digno presupone que respeta estos derechos fundamentales del trabajador. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al trabajo impone 3 tipos de obligaciones a los Estados parte y por ende a México. Las obligaciones de respetar, proteger y aplicar. La obligación de respetar el derecho al trabajo exige que el Estado mexicano se abstenga de intervenir directa o indirectamente en el disfrute de ese derecho. La obligación de proteger exige que adopte medidas que impidan a terceros interferir en el disfrute del derecho al trabajo. Y la obligación de aplicar incluye las obligaciones de proporcionar, facilitar y promover este derecho. El artículo 6 dice exactamente lo siguiente: los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Entre las infracciones de la obligación de respetar el derecho al trabajo están las leyes, políticas y actos que sean contrarios a las normas enunciadas en el artículo 6 del pacto. Si la norma internacional reconoce que en particular constituye una violación del pacto toda discriminación en materia de acceso al mercado de trabajo o a los medios y prestaciones que permiten conseguir trabajo, obedezca esa discriminación a motivos de raza, color, sexo, idioma, edad, religión, opinión política o a motivos de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social,
con el fin de obstaculizar el disfrute o el ejercicio en plena igualdad de derechos económicos, sociales y culturales, cuanto más se ha de entender de la infracción que expulse del mercado de trabajo o que anule, no el conseguir trabajo y prestaciones, sino mantenerlos. En carta dirigida a Alberto Brunori, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre el caso de Luz y Fuerza del Centro, se señalaron 3 elementos, en el sentido de que el decreto presidencial es un acto de simulación jurídica, como aquí ya ha quedado más que explicado, cuya verdadera naturaleza es la discriminación, entre otros por motivos antisindicales, violatoria del artículo 6 y de los derechos humanos laborales. Primero, la grave injerencia de la Secretaría de Trabajo en la vida interna del SME, ya que se negó indebidamente a otorgar la toma de nota para 13 de los puestos del Comité Central, y con ello incurrió en una violación de la autonomía sindical, olvidando que de conformidad a los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, todo conflicto interno sindical se resolverá a través de órganos judiciales y no mediante órganos administrativos como lo es la Secretaría de Trabajo. Más aún, el secretario de Trabajo llegó a afirmar que la consecuencia de la negativa de toma de nota es no considerar como dirigente al secretario general, aquí presente, Martín Esparza. Me permito leer cuando menos uno de estos criterios de libertad sindical que fundamenta totalmente la asistencia y la búsqueda de la participación en Ginebra de la Organización Internacional del Trabajo. Dice el criterio de 1080 lo siguiente: en los procesos de racionalización y de reducción de personal debería consultarse o intentar llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales, sin preferir utilizar la vía del decreto y de la resolución ministerial. En segundo lugar, porque se ha utilizado y se sigue utilizando recursos e instancias públicas, como la agencia gubernamental Notimex, para una campaña de desprestigio en contra del SME, basada precisamente en alimentar estereotipos negativos, discriminatorios contra el SME en particular y contra el sindicalismo en general. Tercero, porque se apunta hacia los electricistas como únicos responsables de la supuesta situación insolvente de la empresa y del deficiente servicio, con frases discriminatorias tales como, cito, dadas las condiciones laborales que privan en la entidad y su deficiente desempeño operativo, lo que ha ocasionado que opere con números rojos. Cito, la situación financiera de Luz y Fuerza del Centro se ha ido deteriorando durante los últimos años. Por una parte, el alto costo de las prestaciones contenidas en el contrato colectivo y por otra, el deficiente desempeño operativo del organismo. Un análisis así de parcial discrimina en el sentido que explica la observación general 18 que sigo para mi análisis y desnaturaliza y sataniza el principio de bilateralidad contractual. Parcialidad que deja fuera el punto central. Cito, este organismo adquiere la totalidad de la energía que utiliza para la prestación del servicio de Comisión Federal de Electricidad. De 2002 a 2008, aceptado en los documentos oficiales que se empeñan en mantener en la reserva, estas compras fueron de más del 94%. Dándose cuenta o no, el mismo documento reconoce, cito, incluyendo la energía comprada y el costo de combustibles, el costo total del organismo en 2008 se incrementa en casi 2.5 veces y, como es de esperarse, el porcentaje que representan la nómina y el pasivo laboral de los costos del organismo disminuye. En realidad, salarios y prestaciones representan mucho menos de los egresos de la empresa. Con el recibo de pago en la mano, los electricistas han comprobado